Nivel 1. Jeffrey Dahmer, Charles Manson, el hijo de Sam, John Wayne Gacy. Uy, ya nadie conoce a Jeffrey Dahmer, ¿no? Ahora resulta. Ay, güey, ¿qué pedo con la gente? ¿Qué pedo con la gente que te pones a hablar de la serie de Jeffrey Dahmer y... No, spoilers, no quiero saber. ¿Cómo spoilers? No mames, estaba... ¿Cómo que spoilers? ¿Qué no te enteras? Ay. Charles Manson. Charles Manson fue un criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, conocido... Imagino que lo va a cubrir, pero este vato, güey, decía que en las canciones de los Beatles, o sea, George, Paul, Ringo y John, él decía, Charles Manson decía que los Beatles le ponían a él, le mandaban a él mensajes subliminales en sus canciones, güey. El vato creía que de alguna manera los Beatles le decían a él que tenía que, pues, hacer un culto, güey. Por liderar lo que se conoció como la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 1960. En 1971, fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate, en Beverly Hills, y al día siguiente, de un matrimonio, Leno y Rosemary LaBianca, todo llevado a cabo por los miembros del grupo, que seguían instrucciones de Manson. Sus seguidores asesinaron a diferentes personas en otros momentos, y Manson también fue declarado culpable de 2 de estos otros asesinatos, sí, los asesinatos de Gary Hinman y Donald Short y Sea. Manson creía en lo que él mismo llamó Helter Skelter, un término que tomó de la canción del mismo nombre de la banda The Beatles. Hazme el favor, güey. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racias entre negros y blancos que, según él, se avecinaba. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. No mames. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racias. En Estados Unidos se ha mitificado a Charles Manson como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. ¡Ey, tiene mi cabello! El término Helter Skelter fue utilizado más Me siento como los niños viendo La Sirenita. ¡Mamá! Adelante por el fiscal del juicio de Manson. En el momento en que la familia Manson comenzó a formarse, Manson era un exconvicto que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos. Manson fue sentenciado a muerte, pero la decisión fue conmutada automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional cuando en 1972, una decisión de la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en el estado. Manson estuvo encarcelado en prisión desde 1960. Güey, los asesinos en serie. A mí me interesa mucho este tema, no porque, uy, a ver a cuánta gente mataron. No. Me interesa saber qué tan psicópatas eran, 1, y 2, qué tan inteligentes eran estos hijos de... Porque, a ver, obvio, matar a alguien no se perdona. No importa que estés loco, lo que tú quieras, porque hay algunos que tienen pasados muy culeros. Seguramente en este iceberg sale Ed Kemper. Güey, Ed Kemper fue tratado de la verga por su mamá. De hecho, gracias a que su mamá fue de las peores personas que hizo, él terminó matando a su mamá y tuvo irrumación con su cabeza. A lo que voy... Estos güeyes, no tan inteligentes, eran más carismáticos y manipuladores. Sí, pero ¿sabes por qué eran listos? Porque como Charles Manson, Ted Bundy, Ed Kemper en su momento, estaban sentenciados a la silla eléctrica. Pero nunca llegaron a la silla eléctrica porque se pusieron a confesar más crímenes a propósito para ganar tiempo, para que caducaran sus sentencias de muerte, para que se despenalizara la pena de muerte en sus estados, güey. O sea, estos güeyes tenían todo bien estudiado para pudrirse en la cárcel y ya está. Y falleció en 2017 por cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio yo no a la edad de 83 años. El hijo de Sam, David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, fue un asesino en serie que asesinó alrededor de 6 personas durante todo un año. Se tiene la creencia que eran inteligentes, pero la realidad es que en esas épocas la policía era una gran caca. Dahmer es un claro ejemplo de ello. Claro, como en el caso de Jeffrey Dahmer, sí, güey. En el caso de Ted Bundy, güey. No mames, güey, no mames. Ted Bundy, güey, es que esto todo se los voy a explicar un poco más el miércoles. Pero Ted Bundy se escapó 2 veces de la cárcel, mamón. 2 veces, güey. Uno se escapó por la ventana, porque lo dejaron solo y confiaban en él. Y la segunda, güey, se escapó entre los barrotes porque el vato dejó de comer durante meses para poder adelgazar y poder pasar entre los barrotes, güey. Todos sus asesinatos fueron con un calibre 44 de un revólver Charter. Este asesino causó tanta revuelta por asesinas a mujeres que solo se encontraban en el asiento del copiloto que la policía notaba el patrón y en 1977 pudieron atraparlo. La policía creía que era un trauma con las mujeres o algún tipo de fetiche, pues los escenarios que les dejaba a los policías eran estos. ¿Te das cuenta que el objetivo de ser un asesino es que no te descubran? Al contrario, güey.
muchos asesinos seriales nunca dejan de matar, los agarran, los liberan y siguen matando. Esos güeyes no quieren como tal el que no los atrapen. De hecho, un asesino serial se dice que ya se siente realizado cuando ya lo atraparon, cuando ya está preso, güey, de todas las mamadas que hizo. Porque obviamente ellos son conscientes de todas las mamadas que hacen, güey. Otra vez volvemos a lo mismo que ustedes dijeron ahorita, Jeffrey Dahmer, que es el ejemplo que la mayoría ya ubica, ¿no? Jeffrey Dahmer, güey, en todo caso, es real. El vato solamente lo cacharon y el güey como si nada, yo les voy a contar toda mi historia, ¿cómo ven? Fácil y sencillo. Su modus operandi consistía en deambular por la calle. Y cuando en el interior del vehículo se hallaba una pareja, disparaba 4 balas a bocajarro desde la ventanilla contigua a la del conductor. Sin embargo, también disparó a mujeres que paseaban solas por la calle. Buscan saciar sus deseos. Es diferente, porque por ejemplo, no estoy diciendo, ay, las mujeres son esto y los hombres son esto, pero muy fácil. El perfil de asesinos seriales en hombres y mujeres es muy diferente. Por ejemplo, una asesina serial mujer con rasgos, los rasgos de asesino serial femeninos van a que mata por interés, mata por conseguir un bien y todo. No como los pinches hombres que son más sádicos, son más de satisfacción inmediata, güey. O sea, realmente, y ese es nada más el inicio, es la punta del iceberg, como ahorita, de lo que son los asesinos seriales y las mentes que tienen, ¿sabes? Realmente llega a ser muy cabrón las mil y un cosas que tienen detrás estos güeyes para hacer lo que hacen. Que ojo, yo he escuchado historias de miles de asesinos seriales que sí, que sus mamás les hicieron tal y sus papás los golpeaban y abusaban de bla, bla, bla. Eso no justifica que maten a 20 personas, güey. O sea, de todos modos. Que tuviesen el pelo largo y oscuro. De repente, las mujeres comenzaron a teñirse de rubio o se lo cortaron. Este güey me da hueva, no me gustó demasiado lejos, una vez que lo atraparon como si la fama y el egocentrismo le hubiera golpeado, sonreía ante las cámaras como si Sí, claro, como Richard Ramírez era un güey súper turbio. Güey, el vato se metía a casas donde había mamás solteras con sus hijos, violaba a las mamás, las mataba enfrente del hijo y dejaba al hijo vivo a propósito, mamón. Estuviera orgulloso de lo que había realizado. Una vez detenido, su testimonio se tomaba respecto al porqué de sus asesinatos. Explicó que el perro del vecino tenía un demonio en su interior que le decía que tenía que matar. A través de los ladridos le mandaba tales mensajes. El dueño del animal se llamaba Whitcar, y su padre Sam, de quien se dice que había sido el objeto de la fijación de Berkowitz, y de ahí su apodo. Obviamente nunca se pudo demostrar si esta esquizofrenia era real o fue la excusa que él mismo utilizó para creerse su propia historia sanguinaria. Jeffrey Lionel Dahmer. Jeffrey Dahmer, ya el que todo mundo ya conoce, mamón, el que todo mundo ya se sabe qué pedo con ese güey. Apodado el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee, fue un asesino en serie responsable de la muerte de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991. A diferencia de otros asesinos mentales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, Jeffrey este Dahmer asesino fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Sino, por ejemplo, o sea, con lo que es Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, hay varios, pero Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, güey, tuvieron una infancia decente, güey, ¿sabes? O sea, la verdad es que mal que digas les fue mal en la vida, no les fue. Te digo, está Ed Kemper, güey, que su mamá abusaba de él, güey. Hay otros que vieron cómo su mamá era abusada por otro güey y les pegaban a ellos y luego, güey, hubo gente que de verdad tenía traumas muy cabrones. Y Ted Bundy y Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, claro que Ted Bundy no tuvo una vida mala. Lo único malo, entre comillas, de la vida de Ted Bundy es que él creció pensando que su mamá era su hermana. Sus abuelos nunca le dijeron la verdad. Es algo hasta cierto punto. Hay mucha gente en México que vive así. Que le dicen, no, ella es tu hermana. No, ella es tu hermana. Y es su mamá, güey. Es lo único malo en la vida de Ted Bundy. De ahí en fuera el vato no vivió otra cosa mala. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, Sí, ya estoy soltando todo y lo quiero decir todo el miércoles. Una víctima consiguió escapar esposada. Sí, ándale, el Ratter BTK. Y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento. ¿Por qué diría que es su hermana? ¿Hola? A ver, no entendemos los contextos, pero se tiene la teoría de que el abuelo de Ted Bundy abusó de su hija y de producto de esa nació Ted Bundy. Y gracias a eso prefirieron decirle que era su hermana a que era su mamá, ¿sabes? ¿Por qué? Ay, no sé, si quieres ve a preguntarle al señor, oiga señor, ¿por qué le hizo eso a su hija? O sea, hazme el favor. Del hombre que lo había esposado, y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Porque no creo que salga aquí, pero mi asesina serial favorita es la primera de la que escuché y es la Mataviejitas.
que para los que no sepan, les voy a platicar solamente un poco de la Mataviejitas. Juana Barraza Samperio, para los que no la conozcan, fue detenida apenas en el año de 2006. No tiene mucho tiempo. Esta fue la señora de la que yo escuché en las noticias por primera vez y dije, ¿cómo que hay una señora en la Ciudad de México asesinando abuelitas, mamón? O sea, ustedes lo saben, mi abuelita es mi vida, mi amor, todo para mí. Y a mis 8 años, 9 años, yo lloraba, güey, de que pensaba, me daba miedo de que se fuera a meter algún día a la casa. Y era aquí en la Ciudad de México, ¿sabes? Para los que no sepan, no es de mis favoritas porque, ¡ay, está bien padre! No, sino porque fue la primera de la que me enteré, la primera de la que me dio miedo. Aparte de eso, era aquí de la Ciudad de México. Y aparte de todo eso, ella asesinaba a sus víctimas con llaves de lucha. Ella asesinaba a sus víctimas con llaves de lucha porque ella era luchadora. No mames, güey, no mames. Y a ver, ojo, a varios aquí en México seguro nos ha pasado, ¿ok? De que llega alguna señora vestida de enfermera o de lo que sea y quiere hablar con sus abuelos de la tarjeta del gobierno y que no sé qué. Así llegaba esta señora a las casas. Así llegaba, con esa pinta llegaba esa señora a las casas diciendo, ay, sí, venimos del gobierno a que no sé qué. Las viejitas la metían a su casa y en algún punto simplemente las mataba. Las asfixiaba con llaves de lucha y después de eso, pum, se pelaba de ahí. Fácil y sencillo. Y se robaba alguna cosa, como el recuerdito de, ya saben, lo típico que tenemos aquí en México, el recuerdito de los 15 años, algo así. Y en su casa tenía lleno de trofeos de viejitas. Que se calcula que mató alrededor de 37 viejitas aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué las mataba? Las mataba porque desgraciadamente ella tuvo una infancia culera y ella dice que ella reflejaba todo el daño que le había hecho su mamá en las ancianas. Desgraciadamente ella fue vendida por su mamá. Su mamá la vendió. Y tú dirás, ¿cuánto le pagaron? $100,000 pesos, un coche, una casa. No, la vendieron por 3 cervezas. Ni siquiera un cartón de cervezas. Por 3 cervezas la vendieron. Por 3 cervezas la vendieron a un señor que abusó de ella, que tal, que no sé qué. Obviamente, si la vendió por 3 cervezas, imagínate cómo fue antes, güey. Evidentemente, después de eso, pues se volvió una maldita psicópata. Y una cabeza en el congelador. Sí, y ella todavía sigue viva y hasta la fecha, ella es amiga de la reina del... ¿Cómo se llama? Está en la cárcel, güey. Y es amiga del Baester Gordillo, que era la exsecretaria de Educación de México. Es amiga de la reina del sur, la que era narcotraficante. Es amiga ¿de quién más era? No me acuerdo de quién más. Pero ella es de las duras. En la cárcel ella es de las duras. Hay entrevistas que le han hecho a la Mataviejitas y llegan y de que tienen sus mesas y de que se sirven tequila mientras las están entrevistando. La señora está muy bien parada en la cárcel, güey. Muy bien parada en la cárcel, por alguna razón. Es de las pesadas en la cárcel. Sí. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Más tarde, Edwards fue identificado. Tecate o Corona. Y les voy a decir por qué. Hace rato vi en TikTok un güey que le ofreció cerveza al güey de Rammstein. Que, a ver, si no conoces quién es Rammstein, pues por Dios. Bueno, le ofrecieron cerveza a este güey y le escupió y era Tecate Light. Entonces, pues bueno. Al salir a explicar su caso en televisión, como acusado de una violación a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos. Oigan, yo cuando salió la serie de Jeffrey Dahmer, yo nunca me había interesado mucho en la historia de Jeffrey Dahmer. Me gusta su historia, se me hace interesante. Era un maldito psicópata, definitivamente. Pero lo que por morbo, literalmente por morbo, estaba yo leyendo así artículos de Jeffrey Dahmer. Busqué las fotos, o sea, porque si han visto la serie de Jeffrey Dahmer, ven que hay una parte en la que el policía ve las Polaroids, las fotos instantáneas, y ahí es cuando lo detienen. Esas fotos son reales, existen, güey. O sea, todo está basado en hechos reales, obviamente, pero existen y están en internet, güey. Yo nunca había visto algo tan ojete, o bueno, sí, pero que pensar en que eso pasó como tal así, estaba muy fuerte, güey. Están muy fuertes esas fotos. Hay una donde literal está en la mesa, una cabeza, unos genitales y las manos. Así. Como si nada, como si fuera de... ¡Ay, miren! Mis amigos de la carnicería me acaban de mandar. Así, güey. Más huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración. Si estaba mal ese güey, deja de eso, se los comía así, claro.
Una cosa es que haya sido el asesino de afroamericanos, porque así se le conoce, y otra, el caníbal de Milwaukee, güey. Qué miedo, güey. Y deja tú, esos asesinos son súper aseados y guapos. Si te fijas bien, saben tácticas de seducción. Es que es diferente, no es que la sepan. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en ese entonces, a ver, en los 70s, los asesinos seriales explotaron cerdísimo. Ya hemos visto varios indicios de por qué. Se supone que como veníamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, muchos papás crecieron con muchos traumas, bla, 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 y al tener hijos los criaron de una manera muy ojete, y en el año de los 70s, 80s, eso estaba en su mayor auge, enfermos mentales que no sabían su manera de asociarse con la sociedad, valga la redundancia, y terminaban haciendo esas pendejadas y después de la primera ya no pudieron parar, ¿no? Pero en ese entonces no había una manera de decir, hay asesinos seriales, güey. No había una manera de decir, es el mismo que está matando, no había manera, güey. No había manera. Uno, la policía eran unos mediocres de mierda. Y dos, aparte de eso, no había un perfil. Hoy en día hay gente que se dedica específicamente a perfilar asesinos seriales. A decir, este ya es un patrón, llevamos dos asesinatos que son muy similares. Ya hay alguien que se dedica. En ese entonces no había nada así. Sí, también el racismo, la mediocridad de la policía, lo que ustedes quieran. Entonces sí, me salió en TikTok de que en la realidad Dahmer se volvió amigo de la Glenda. Yo no entendí, ¿sabes si es real? Nunca fue amigo de Glenda. Nunca fue amigo de Glenda. Lo que pasó con Jeffrey Dahmer en su departamento no es que se llevara mal con su vecina. Él se llevaba bien con sus vecinos. Sí decían que había olores extraños, pero él los escudaba en eso. Él decía, sí, ya sé, huele raro, ¿verdad? Creo que es mi departamento, pero es que está llegando de otro lado, no sé qué. Mi ventana está rota. El güey lo veía normal. Al vato no lo acusaban de nada como tal. No había un indicio como tal de que de verdad les molestara. Y por ejemplo, se llevaba bien con esta Glenda. Se llevaba bien con ella porque obviamente él sabía que ella escuchaba todas las mamadas que ella escuchaba desde su ventanita, desde su rendija, ¿sabes? Pero dicen que la Glenda no vivía al lado de él, vivía en un edificio enfrente, creo. No, sí vivía en su edificio. Era su vecina de al lado. Sí era. Estoy totalmente seguro de eso. Análisis conductual del criminal en los aspectos psicológicos, sociales y de contexto social que tuvieron los asesinos seriales. Exactamente. ¿Has visto la serie de Mindhunters? No la he visto y tengo ganas de verla porque ahí hablan con Ed Kemper. Entonces tengo ganas de verla. Por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mental. Y vi que un güey dijo, Jeffrey Dahmer se comió al niño de 14 años. ¿Sabían que al niño de 14 años no se lo comió? Porque Jeffrey Dahmer, que casi no lo expresan, en la serie creo que solamente hablan de este tema en una ocasión. Pero Jeffrey Dahmer era un asesino serial de control. A él lo que le gustaba era evidentemente tener un maniquí como tal, de carne y hueso, para que hiciera todo lo que él quería hacer. O sea, tener el cuerpo allí en putrefacción, le gustaba el olor, le gustaba todo eso, sí. Pero el vato al mismo tiempo le gustaba también el hecho de que tuvieran movimiento, ¿sabes? Evidentemente una vez ya se le moría, pues ya lo aprovechaba y demás cosas, tenía el control encima de él. Pero el güey quería zombificar. Exactamente, a un güey lo quiso zombificar. No fue a uno, fueron a 4 de los que él cachó y asesinó. Fueron 4 intentos que tuvo de hacer zombies para que los zombies obedecieran sus órdenes, y las órdenes que él les iba a dar era que fueran sus sumisos sexuales, por así, sus esclavos sexuales, ¿sabes? Él lo que quería hacer era hacer zombies que fueran sus esclavos sexuales para poder de esa manera satisfacer sus necesidades retorcidas y horribles que él tenía, ¿sabes? Sus necesidades sexuales. Les metía ácido en el cerebro, ¿no? Sí. Pero es que otra cosa que no dicen, bueno, creo que sí lo dijeron en la serie, Jeffrey Dahmer estudió un tiempo en la militar. En la militar sí estudió medicina y demás cosas, pero desde ese entonces él ya hacía experimentos con animales que intentaba zombificar. Él en esa institución militar en la que estaba, él desde ese entonces ya intentaba hacer todo eso con animales, no sé si lo intentó hacer con personas, creo que no, pero desde ahí lo intentó hacer con animales, y él ya tenía ciertos estudios y hasta llegó a hablar con uno de los doctores que estaba más metido en esto de resucitar gente, que no, eso no existe como tal, pero de los que se dedican a esos pacientes que ya están en las últimas, a cómo regresarlos a la vida, ¿sabes? Eso mismo. Oye, güey, a mí no me digan de esto porque yo me pongo a ladrar 5 horas, güey. Yo me pongo a hablar 5 horas de esto. Me encanta. No se comió al niño de 14 años. Al niño de 14 años lo intentó zombificar, y cuando él intentaba hacer un zombie, no se los comía. Totalmente sano, y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Quería ser el Edo Tensei. John Wayne. John Wayne Gacy, güey. Este vato, la verdad, me da un miedo que te cagas.
Me da un miedo que te cagas. Yo toda la vida le he tenido miedo a los payasos, chat. Desde que tengo uso de memoria, en un cumpleaños mío llevaron un payaso, yo lo pateé, le metí una cachetada, lo arañé de la cara porque no quería que estuviera cerca de mí. Y güey, yo no sabía hasta que empecé a investigar de asesinos seriales que John Wayne Gacy, que el payaso eso que ustedes ven en películas, ese payaso está basado en John Wayne Gacy. Wayne, conocido también como Pogo el payaso o el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que violentó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. De sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, otras 3 en otros lugares de la casa y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se supone, güey, esas 4 personas que fueron lanzadas a un río no fue porque estuviera cerca del río, fue porque en su casa ya no había espacio, güey. Hubo un punto en el que cuando él ya estaba a nada de ser capturado, habló con un abogado y le contó todas las cosas que él había hecho. Y le dijo, en una hoja de papel, dibujó su entrada y su patio trasero y los acomodó todos en dibujos 1, 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 1. Los fue acomodando. El vato se acordaba perfecto en dónde estaban, en qué posición los había dejado, que ya no tenía espacio, entonces tuvo que poner uno encima del otro y ya tenía apilados 3 encima. El güey se acordaba perfecto de dónde había dejado todo eso. Le dijo todo eso a su abogado y después de decirle todas esas mamadas que hizo a su abogado, simplemente se quedó dormido en la oficina de su abogado. En eso, su abogado aprovechó, se salió del lugar, le habló a unos policías y les dijo, como tal, él no podía decir nada porque el privilegio de abogado, ¿no? Pero les dijo, ¿saben qué? Yo aquí estoy con John Wayne Gacy, él me dijo todo lo que hizo, no lo dejen escapar. Nada más eso. Imagínate que tu abogado, güey, diga eso, güey, a ese nivel, güey. A ese nivel, güey. Sí, o sea, a ver, si el abogado les hubiera dicho, no, es que este güey me acaba de decir que mató a tal y los dejó en tal lugar. Si él hubiera dicho todo lo que él le contó allá adentro, en el momento en el que llevan eso a juicio, hubiera salido en libertad. ¿Por qué? Porque el abogado violó la confianza de cliente-abogado. Entonces, con eso, el caso se va a la mierda. Se va a la mierda. Entonces, sí. Mira, hasta los abogados cometen crímenes. Ajá, pero ¿sabes qué es lo que pasa? La mayoría de abogados cometen crímenes en cuanto a dinero, privilegios, quitarle cosas a la gente. En este caso, güey, estás hablando de un psicópata que mató 33 chavitos, güey. 33 menores de edad la mayoría, 26 menores de edad, güey. Hazme el puto favor, güey. Hazme el puto favor. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas de niños vestido de payaso. Se hacía llamar Pogo el payaso. Es que me siguen interrumpiendo ustedes, pero se los agradezco mucho. En una entrevista, Jeffrey Dahmer dijo que le echaba ácido o agua hirviendo en el cerebro para que se comportaran como un zombie. ¿Y sabían ustedes que eso sí funcionaba? O sea, como tal, no los volvía a la vida. Pero él les hacía un hoyo con un taladro en la cabeza, le echaba ácido o agua hirviendo, y eso hacía que y al echarle agua y ácido al cerebro, el cerebro se hacía... Y en eso todos los brazos y todo se empezaban a retorcer, se empezaban a mover ya todo muerto, porque el cerebro aquí, el sistema nervioso, con una alteración de ese grado, se empezaba a mover, se empezaban a hacer así. Sí, tenía señales nerviosas. Es correcto, es correcto. La corteza cerebral es lo que nos diferencia de los animales. ¿Es correcto, doctor Arthur? Es correcto. Pero entonces por eso el güey creía que iba en buen camino. Las neuronas, no son las neuronas. Es el sistema nervioso. Bueno, sí, neuronas, pero no es tanto lo neuronal, no es. Es más bien los nervios que tenemos aquí. Son los reflejos que te quedan. Como cuando matan a un pollo, que está feo, pero el pollo sigue corriendo. El pollo ya no tiene vida, ya no es consciente, solamente son las terminaciones nerviosas. Como cuando el pescado ya está muerto, pero se sigue moviendo así, el pulpo también, que luego vemos pescados que se siguen moviendo. Es eso, güey. Evidentemente le metes al cerebro una alteración así que sigue conectada al sistema nervioso y todo se va a la mierda, se empiezan a retorcer y vale verga todo así completamente. Por eso Jeffrey Dahmer creía que estaba haciendo zombies, por eso creía que estaba haciendo bien en hacer el rigor, en hacer zombies. Y obviamente el güey sabía, el vato sabía, no se esperaba el rigor mortis. El güey lo hacía antes de que fuera el rigor mortis. Si no saben qué es el rigor mortis, es el estado en el que entra el cuerpo después de muerto. Creo que es después de 2 horas, 3 horas, que es que toda la sangre se va hacia donde estés. Por ejemplo, si yo me muero así, toda la sangre me terminaría aquí en el culo y en las piernas, ¿sabes? Entonces, él sabía cómo aprovechar antes de que se quedara el rigor mortis para poder echarle todo eso en el lóbulo frontal de la parte del cerebro, agua hirviendo, y que se empezara a mover así los cuerpos. Está muy cabrón. Perdón, llevamos 6 minutos de esto y yo ya me clavé y no he tragado. Personaje que creó él mismo.
Desde temprana edad tuvo una difícil relación con su padre, ya que lo maltrataba, lo golpeaba e incluso dudaba de su sexualidad. Su padre era un alcohólico que abusaba físicamente. Claro. Volvemos a lo mismo. En cuanto a Jeffrey Dahmer, no hubo realmente algo que lo fuera a... ¿Cómo te lo digo? Que nos indicara que él fuera a ser un asesino serial. No tuvo una mala infancia. John Wayne Gacy, por otro lado, sí tuvo una infancia culera. Él vio cómo su papá la golpeaba a su mamá, abusaba de ella. Aparte de eso, él llegó a ver cómo su papá O sea, él tenía tendencias homosexuales porque era gay. En ese momento, su papá lo golpeaba, le decía ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas. Lo insultaba, lo denigraba, nunca lo creía un buen hombre. La primera vez que su papá reconoció a John Wayne Gacy como hombre, lo miró a los ojos y lo respetó, fue hasta que tenía 28 años, se casó con alguien heterosexualmente hablando y estaba trabajando en un Kentucky. Hasta ese momento, su papá le dijo, bueno, ya no eres una decepción para mí. Hasta ese momento. De su madre. Esto le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo al entrar en la etapa de la adolescencia tuvo bastantes problemas sexuales. Obvio, güey. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de John en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de John intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica. No son inteligentes, son creativos. Sí, más bien es eso. Y sabes que también, pues era otro tiempo. Ahorita, al final de cuentas, ya están perfilados. El perfil de asesino serial como tal ya se tiene un poco más estudiado. Ya sabemos mucho más del tema. Porque en ese entonces no tenían ni puta idea de qué era lo que estaba pasando, güey. Literal, a ver, los cuerpos desaparecían. Y evidentemente no había manera de seguir un caso si no hay cuerpo, ¿sabes? Pero el forense del condado demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, John ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Estado me está asesinando, bésenme el c***, nunca sabrán dónde están nosotros. ¿Por qué en Estados Unidos hay tantos tipos de ese caso? Es más fácil de entender de lo que uno piensa, la verdad. Son dos cosas. La primera y la más importante es que aquí en México hay gente que seguramente ha matado 20 personas y no está en la cárcel, pero allá en Estados Unidos se les hace raro ver 20 personas que se murieron gracias a un cabrón. Y segundo, en Estados Unidos tienen la tendencia a salirse de las vías del tren. O sea, normalmente cuando alguien se sale del camino, se sale y regresa. En Estados Unidos, hasta cierto punto se acostumbra a que se salen del camino y se van a la verga. O sea, no solamente estamos hablando de asesinos seriales, estamos hablando de políticos, estamos hablando de gente radical, racistas, fascistas, clasistas, miles de personas que lo llevan todo al extremo. Entonces, por lo mismo, es una tendencia no tan poco común, por lo mismo, por el estilo de vida que se lleva en Estados Unidos. Ed Kemper. Ed Kemper, güey. Este güey, la neta, tiene una historia muy interesante. Conocido como el asesino de las colegialas, Edmund Kemper es un asesino en serie estadounidense y necrófilo que llevó a cabo una serie de brutales asesinatos en California en la década de 1970. Podemos resumir sus actos en 3 palabras: asesinato, canibalismo e incesto. Para empezar, mató a sus abuelos cuando tenía 15 años y luego ajustició y destruyó a 6 chicas autoestopistas en el área de Santa Cruz. Luego asesinó a su madre y a uno de sus amigos antes de entregarse a la policía días más tarde. Fue declarado culpable en noviembre de 1973 de 8 cargos de asesinato. Ándale, un headfuck, pero sin el resto del cuerpo. Pidió la pena de muerte, pero en cambio recibió la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es uno de los presos de la prisión estatal de Vacaville, Albert Fish. Su verdadero nombre era Hamilton Fish. Provenía de una familia reconocida por tener problemas mentales. Su propia madre oía voces y veía alucinaciones. ¡Qué horror, güey! Se quedó sin padre a la edad de 5 años y debido a que su madre no podía cuidar de él tuvo que mandarlo a un orfanato donde era víctima de abusos físicos y verbales.
Al pasar del tiempo el constante maltrato dejó de causarle dolor y en su lugar causaba en él una gran excitación hasta el punto de provocarle erecciones. Albert también... Que güey, la mayoría... Ah, ya sé quién es este güey, lo vi en Hay una exposición aquí en México de asesinos seriales, se llama Asesinos Seriales. Es en Forum Buenavista, es una plaza aquí en la Ciudad de México. Se las recomiendo mucho si les interesa el tema. Está cool, cuesta evidentemente, pero está cool. Te ponen un audio y vas avanzando y vas escuchando la historia de varios asesinos seriales. Está padre, pero sé que cometió demasiados asesinatos. Y, ¿qué les iba a decir? Sí, él comía niños aparte, justo en la edad más importante del crecimiento humano, que es la adolescencia, que es cuando desarrollas tu personalidad, tus decisiones, tu sexualidad. Cuando desarrollas todo eso, ellos desgraciadamente no tuvieron las bases para poder ir por un buen camino, ¿sabes? O sea, deja tú que sea un buen camino. Nada justifica que hayan sido unos monstruos. Eso no lo justifica. Pero definitivamente sí es un indicio a que no les indicaron bien cómo era su sexualidad, no los apoyaron bien cuando estaban saliendo del closet y querían salir. Y toda su frustración la mandaron directamente a cuando empezaron a matar gente. Confundieron su sistema, su subconsciente confunde la adrenalina que sientes al matar a alguien que hace horrible con una excitación. Como Kemper, que perdió su adolescencia en el psiquiátrico y cuando salió no sabía socializar. Es correcto. Y por ejemplo también John Wayne Gacy, dato curioso, el primer asesinato de John Wayne Gacy, el payaso asesino, fue por accidente. Él no quería matar, pero un día llevó a una persona a su casa, todo bien, todo normal, tuvieron sexo normal, y en eso en la mañana, el chavo con el que tuvo sexo muy amablemente estaba preparando el desayuno, pero le fue a despertar como, ay, oye, te estoy preparando el desayuno, pero en la mano llevaba un cuchillo. Le preparó el desayuno, le dijo, ya está listo, ven, y que no sé qué. Se despierta, lo ve así, lo ve con un cuchillo en la mano, se le abalanzó a golpes, lo hizo mierda y dice que después de eso se sintió muy mal, pero fue la forma más excitante en la que haya eyaculado en toda su vida. Exactamente. Que gracias a eso fue la forma más excitante en la que eyaculó en toda su vida. ¿Has visto el caso de Garavito? Claro, güey, él era un maníaco de Colombia. Y el pobre nomás iba a darle su desayuno. A ver, pero también aclaremos, no estoy culpando al chavo. Pero si a mí vienen a despertarme, oye, ya está el desayuno, con un cuchillo en la mano, güey. No mames, te sacas de pedo, sí, ateas, algo haces, güey. Aunque sea de buena onda. Sí te culeas, sí tienes testículos para adentro, hijo. Fácil, pero no lo matas a putazos. Sí, pero estamos hablando de alguien que tenía daños mentales, ¿sabes? Hasta el punto de provocarle erecciones. Albert, también conocido como Hombre Gris, el Hombre Lobo de Wisteria y posiblemente como el Vampiro de Brooklyn, llegó a casarse y tuvo 6 hijos. Él era un buen padre, pero solía pedirle a sus hijos que le pegaran en el trasero con palos llenos de clavos. Hazme el favor. Comenzó a tener relaciones con hombres cuando fue encarcelado en el año 1903 por malversación de fondos. Al tiempo su joven esposa lo abandonó por otro hombre. Le gustaba meterse con los niños inocentes. Atacó alrededor de 100 niños, aunque él mismo dice que fueron cerca de 400. Tenía alucinaciones religiosas donde escuchaba a Dios pidiéndole que se causara acciones a él mismo y que realizara sacrificios. Solía clavarse alfileres entre el ano y el escroto o debajo de las uñas. Muchos de esos... En la exposición esta que les digo de asesinos seriales, muestran sus manos y en sus manos tiene alfileres así, enterrados, con las uñas levantadas. Lo que hacía el güey, se ponía el alfiler aquí. Y luego, hacía el alfiler, todo derecho, contra el piso o la pared. Así. Para que se le enterrara hasta donde llegara. Los alfileres se aposentaron en la pelvis. Lo que realmente llevó a meterlo a prisión fue el asesinato de Grace Bad. Su hermano trabajaba ayudándole a Fizz en una granja cuando conoció a su pequeña hermanita de 10 años y se interesó en ella. Después de ganarse la confianza de sus padres, dijo que la llevaría a una fiesta de cumpleaños. Es gente que desarrolla una atracción sexual o más bien un fetiche por el dolor. Eso, ay, ¿en dónde lo vi? No sé si han visto Black Mirror. Obviamente Black Mirror es algo que no existe, pero podría pasar. Y cubren muy bien este pedo de las filias. Hay un capítulo en el que un doctor se pone un chip para sentir el dolor de sus pacientes. Así, de esa manera, evidentemente, si el paciente llega de, ay, es que me duele aquí, tú como doctor detectas evidentemente en ese momento qué es lo que tiene mal y sabes perfectamente qué recetarle.
¿no? El vato empezó a usar ese aparato para sentir placer, porque le empezó a gustar el dolor que sentía, luego lo usó en el sexo, se lo ponía a su pareja sexual, sentía lo que la pareja sexual estaba sintiendo y aparte lo que él sentía, luego de eso ya le gustaban los golpes en la cama, luego de eso le gustaban los dolores, luego de eso se salió del camino de doctor y empezó a hacer mal uso, mal praxis de ese aparato y él solito empezó a causarse dolor real. Él no sufría dolor porque él solamente lo sentía con el aparato. Ahora el güey vivía el dolor. El vato se empezó a arrancar dientes, se empezó a romper dedos, se cortaba las piernas con tal de sentir ese dolor porque era lo único que lo hacía sentir una satisfacción sexual. Por este lado hablamos de lo mismo. Una persona que lo único que lo hacía sentir satisfacción sexual era el dolor. Pero jamás se volvió a ver a la niña. Se culparon a 2 hombres inocentes que estuvieron en la carta. Al tiempo la madre de la niña recibió una carta de Fizz, donde mencionaba cómo había acabado con la vida de Grace detalladamente antes de cocinarla y comer de ella durante 9 días. Albert cometió más atrocidades, pero el 11 de marzo de 1935 por fin comenzó el juicio para él, donde fue considerado culpable y lo sentenciaron a muerte. Aline Wuornos. Ay no, esta Aline mujer Carol está Wuornos fue muy una asesina turbia. en serie que mató a 7 hombres. Me caen muy mal, güey. Porque Aline sí consumía drogas, sí. Pero usan esta foto de una mujer psicópata que cometió asesinatos y todo. Y luego la veo en TikTok como de, esto le hace tu cara a las drogas. Y ponen la foto de una chava guapísima y al lado ponen a ella. Y siempre la usan para el mismo ejemplo de no uses drogas. Chinguen a su madre, sepan qué foto están usando. Se cree que fue la primera asesina en serie de los Estados Unidos. Fue condenada por 6 de los asesinatos y sentenciada a muerte, resolución que se llevó a cabo mediante inyección letal. Lo cierto es que Aline había sido sometida a horribles torturas cuando era una niña. Yes, sir. Su padre era un pedófilo psicópata que estaba en la cárcel cuando ella nació, mientras que su madre era una adolescente inmadura que abandonó a Aline y a su hermano. Criada por sus abuelos, fue víctima del abuso sexual infantil desenfrenado a manos de su abuelo. Qué horror, güey. Se quedó embarazada como resultado de una violación cuando tenía solo 14 años. No mames, güey. Expulsada de la casa de sus abuelos cuando era adolescente, comenzó a ganarse la vida como prostituta. Más tarde comenzó a robar y matar hombres, ganando poco a poco la fama de ser la primera asesina en serie estadounidense. Su muerte tuvo lugar el 9 de octubre de 2002 cuando contaba con 46 años. Verga. Fred y Rose West. Pero no lo Fred conozco. y Rose West, llamados los asesinos de Cranwell Street. Entre 1967 y 1987, No mames, hay una niña, Fred West y su güey. esposa Rose torturaron, violaron y asesinaron al menos a 11 mujeres y niñas en Gloucester, Ay, Inglaterra. no, güey. O sea, La digo, es horrible que sean mujeres también, pero niñas, güey, niñas. Yo no me cabe en la... No. La pareja finalmente fue aprendida y acusada en 1994 después de que la policía obtuviese una orden de Uy, el vampiro de Dulcedorf, sí, el que se bebía la sangre. registro y localizara varios huesos humanos. En la serie de Jeffrey Dahmer, otra vez retomando, hay una escena en la que él se bebe la sangre, ¿verdad? Hay una escena en la que él se bebe la sangre. No sé si lo cubren bien, no recuerdo bien, pero hasta donde sé nos dan a entender que a él le gustaba el sabor de la sangre. Eso no es cierto, a él no le gustaba, él lo probó porque le dio curiosidad y nunca le gustó la sangre como tal, pero su curiosidad ya fue eso lo que lo llevó a decir, si no me gusta esto, a lo mejor la carne sí, ¿sabes? Enterrados en el jardín y bajo las maderas del suelo de su casa. Su casa fue denominada posteriormente la Casa de los Horrores. No mames. Muchos de estos asesinatos reflejaban la depravación sexual de Fred, con un patrón claro de violación, esclavitud y tortura antes de los asesinatos. Fred también tenía interés sexual en sus propias hijas y torturó y mató a 2 de ellas, ayudado por su esposa. Una llamada anónima logró que los crímenes salieran a la luz. Durante el juicio, Fred West se ahorcó antes de ser condenado. Tenía 53 años. Rose West fue encarcelada de por vida en 1995 tras haber sido declarada culpable Espérate, Overwatch. Me espantó, güey. de 12 cargos de asesinato. Nivel 3. Andrei Chikatilo, Karpasram, Gary Ridgway. Lo único que conozco de aquí es Gary Ridgway. Andrei... Ah, no, el Andrei Chikatilo, sí es cierto. A ver, vemos si sí es el Brady y Hindley. Ian Brady y Mira Hindley mataron a 5 niños entre 1963 y 1965 en la zona conocida como Gran Manchester, en Inglaterra. Este acto se conoce como los asesinatos de los páramos.
Las víctimas tenían entre 10 y 17 años y fueron agredidas sexualmente antes de ser brutalmente asesinadas. No mames. 3 de las víctimas fueron descubiertas en tumbas cavadas en Saddle Westmoor y el cuerpo de la última víctima fue encontrado en la casa de Brady. El paradero de la cuarta víctima, Kate Bennett, sigue siendo desconocido. Ambos fueron posteriormente sentenciados a cadena perpetua. Mary Hindley murió en prisión en 2012 y Ann Brady murió en 2017 en el hospital de máxima seguridad de Ashworth. Carl Panzram. Panzram fue especialmente conocido por sus crímenes despiadados y, sobre todo, por su costumbre de violentar a sus víctimas, solo hombres, nunca tocaba a las mujeres. Esto se entiende como una forma de humillar y someter a sus víctimas en su sed de vengarse por haber sido sometidos sexualmente por indigentes. ¡Verga! En 1920 era polizón en un barco con destino a Angola para trabajar como marino mercante. No mames. Después de llegar a Lobito Bay, contrató a media docena de guías locales para una expedición de caza de cocodrilos. Pero Panzram tenía otra presa en su mente. A medida que su canoa seguía su camino por el río, disparó a cada miembro de su tripulación antes de que alimentara con sus cadáveres a los cocodrilos hambrientos que estaban al acecho. Ese fue solo uno de sus muchos crímenes, incluyendo 21 asesinatos y más de 1000 violaciones de niños y jóvenes que Panzram admitió haber cometido. Panzram era brutalmente honesto. Por todas estas cosas, no siento nada, decía en su autobiografía, escrita desde su celda en la cárcel. Odio a toda la condenada raza humana, incluido yo mismo. Gary Ridgway. Gary Ridgway, uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos, fue arrestado en 2001 por 4 asesinatos, aunque confesó haber matado al menos a 70 mujeres en el estado de Washington durante los años 80 y 90. Evitó la pena de muerte al proporcionar confesiones detalladas y dirigir a la policía a los sitios donde había dejado a sus víctimas. A 5 de ellas las había arrojado al río Green, lo que condujo a los medios de comunicación a apodarlo The Green River Killer, el asesino del río Green. A este güey, no sé si lo vayan a decir ahorita, otra vez voy a hablar de Ted Bundy, pero no importa. A este güey, Gary Ridgway, lo atraparon gracias a Ted Bundy. Tú dirás, ¿de qué verga hablas? Ted Bundy ya no estaba vivo cuando a él lo atraparon. Cuando atraparon a este güey, a Gary Ridgway, ya estaba muerto Ted Bundy. Pero el investigador que estaba en un inicio metido en el caso de Ted Bundy, el policía a cargo del caso de Ted Bundy, luego le asignaron el caso de Gary Ridgway. El policía no sabía cómo avanzar. Fue a la cárcel, le preguntó a Ted Bundy si sabía alguna manera en la que podrían atrapar a este güey. Y Ted Bundy le dijo, este güey va a regresar. Si algún día encuentran un cuerpo que sientan que lo dejó él, no lo muevan, no le digan a nadie, dejen ahí el cuerpo. Él va a regresar por él. Nada más ténganlo checado porque ese güey va a regresar por el cuerpo. Él sabía perfectamente, ¿sí? Y Ted Bundy, güey, ayudó en parte a crear un sistema para perfilar asesinos seriales. El güey como tal sí les dijo a la policía como que ciertos patrones que veía en varios asesinos seriales y eso ayudó a que al final pudieran atrapar a varios. Pero el inicial y el que atraparon gracias al método que les dio Ted Bundy fue a este hombre, Gary Ridgway. Fue declarado culpable de 49 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Este atroz criminal es uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Estados Unidos. Estaba convencido de que matar mujeres jóvenes era su verdadera profesión. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie soviético, apodado el carnicero de Rostov. Cometió asalto sexual, asesinato y mutilación a al menos 52 mujeres y niños en Rusia entre 1978 y 1990. Creyendo que él era el asesino, la policía llevó a cabo una fiel vigilancia que finalmente proporcionó los motivos adecuados para arrestarlo. Confesó haber cometido un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos homicidios en abril de 1992. Los familiares de las víctimas exigieron que las autoridades lo dejasen en libertad para poder matarlo ellos mismos. Fue acusado y condenado a muerte por 52. ¿Sacaron cintas de Dahmer como las de... ¿Cuándo las sacaron? De estos homicidios en octubre de 1992 y posteriormente ejecutado por un pelotón de fusilamiento en febrero de 1994. A la verga, ya había fusilamiento, güey. ¿94? Por un pelotón de fusilamiento en febrero de 1994. ¿En el 94 todavía existía fusilamiento, mamón? Tenía 57 años. O sea, fusilamiento es que literal te agarren a balazos, güey. O sea,
Es la manera más sencilla, que te agarren a balazos. Charles N.G. Leonard Lake, Clifford Olson, Karla Homolka y Herbert Mullin. Charles N.G. y Leonard Lake. Charles N.G. y su cómplice Leonard Lake violentaron, torturaron y asesinaron entre 11 y 25 víctimas en el rancho de Lake en el condado de Calaveras, California. Sus crímenes se conocieron en 1985 cuando Lake se quitó la vida después de ser arrestado y N.G. fue descubierto robando en una ferretería. La policía registró el rancho de Lake y encontró restos humanos. N.G. fue identificado como el socio de Lake en el crimen e intentó evadir a la policía huyendo a Canadá. Tras una larga extradición a los Estados Unidos, fue juzgado en 1998 por 12 cargos de homicidio y declarado culpable en 1999. N.G. se encuentra actualmente en el corredor de la muerte en prisión. Clifford Olson. Clifford Olson Comenzó su carrera criminal en la adolescencia con atracos, robos a mano armada y hurto de autos. A lo largo de su vida fue detenido en 90 ocasiones. No mames. ¿Qué? ¿Cómo que fue detenido 90 veces, güey? ¿Cómo que lo detuvieron 90 veces, mamón? Que la policía de verdad, la policía de los años 70 era más estúpida que caca de perro, güey. No seas mamón, güey. A finales de 1980 desapareció Christine Weller, una niña de 12 años que vivía en Surrey, en la Columbia Británica. No mames. Su cadáver fue encontrado el día de Navidad. Había sido estrangulada con un cinturón y apuñalada varias veces. El 16 de abril de 1981 desapareció Colleen Marian Degnaud, de 13 años. Su cadáver fue encontrado 5 meses después. Poco después, Derin Todd Jansrud, de 16 años, fue también secuestrado y asesinado. En el PP. El 16 de mayo fue asesinada otra adolescente de 16 años, Sandra Wolfsteiner, y en junio la niña de 13 años, Ada Anita Court. Le siguieron 6 víctimas más, chicos y chicas de varias edades, en una rápida sucesión a lo largo del mes de julio de ese año. Con un amplio historial delictivo a sus espaldas, Olson fue detenido el 12 de agosto de 1981 y acusado de intento de secuestro de 2 niñas. Fue entonces cuando llegó a un polémico acuerdo con la policía montada, se comprometió a confesar los 11 asesinatos y a mostrar a las autoridades dónde había sepultado los cuerpos de las víctimas no encontradas, a cambio de que se le pagase a su esposa $10,000 por cada víctima. Su mujer recibió un total de $100,000 después de Mames, se parece a Joaquín Phoenix, ¿no? Según yo, o sea, no estoy diciendo que sea él, pero le da un aire, ¿no? A Joaquín Phoenix. que Olson colaborase con la policía. En enero de 1982, Olson se declaró culpable de 11 cargos Al Joker, güey. de asesinato y recibió 11 cadenas perpetuas. 11 cadenas perpetuas, cabrón. Fue enviado a la prisión especial de máxima seguridad en Quebec. Karla Homolka. Karla Homolka es una asesina en serie canadiense que atrajo atención internacional cuando fue encarcelada por homicidio en el caso de las violaciones y los asesinatos de 2 chicas adolescentes. Su esposo, Paul Bernardo, fue sentenciado a la máxima pena de cadena perpetua como responsable de los ataques y el asesinatos de 3 chicas adolescentes, además de decenas de abusos sexuales contra mujeres. Era el 23 de diciembre de 1990. En Toronto, Canadá, la familia Homolka estaba reunida en la casa paterna preparando los festejos de Navidad. En la madrugada del 24, los padres fueron despertados por Karla, la hija mayor, y su novio Paul, que les advertían que Tammy, la hermanita de 14 años, estaba inconsciente. Llamaron a emergencias y la niña fue llevada al hospital donde murió sin despertarse. Los médicos vieron que Tammy había ingerido alcohol y se había ahogado en su vómito. Muerte accidental fue la poco perspicaz. Sí, según yo, justo eso estaba pensando, Nani. A lo que sé yo, chat, estos güeyes son los que son conocidos como Barbie y Ken. Sí, o sea, Barbie y Ken asesinos. Fuera mame, así se les conoce. Ken y Barbie, Ken y Barbie, así los conocen. Eficaz conclusión. Pero esto realmente no fue así. El 23 de diciembre de 1990, durante el encuentro familiar, Karla vierte un anestésico veterinario robado en la clínica en la que trabajaba en la bebida de su hermana. No mames. Esa misma noche, mientras el resto de la familia duerme, Karla coloca un pañuelo con otro anestésico inhalante en la boca de su hermana ya inconsciente y asiste al ataque de la adolescente por su marido. La perversión no acaba allí, la pareja filma la violenta agresión para poder luego revivir la escena. Mientras esto sucede, Tammy se está ahogando en su propio vómito. Verga. En vez de pedir auxilio de inmediato, la siniestra pareja se toma el tiempo de borrar las huellas antes de dar aviso a la familia. Hijos de puta, güey. Cuando lo hagan, ya será tarde. La adolescente muere en el hospital. En su rostro,
hay huellas de la quemadura de un químico. Aún así, los médicos atribuyen el deceso a la asfixia por el vómito causado por la ingesta de alcohol. La muerte de Tammy no desalienta a los novios perversos que luego de un tiempo retomarán sus actividades tiempo después. Las actividades del matrimonio continuaron hasta que fueron capturados por la policía. Carla testificó en contra de su marido diciendo que ella solo había actuado por miedo. Carla solo recibió unos años de prisión, mientras su marido recibe Se cadena fue a la perpetua. mierda, sí. ¡Siguiente! Herbert Malin. Este no lo conozco. Herbert William Malin es un asesino en serie que cometió 13 asesinatos en California desde el 13 de octubre de 1972 hasta el 13 asesinatos en California desde el 13 de octubre de 1972 hasta el 13 de febrero de 1973. En 1972, Malin tenía 25 años y regresó con sus padres a Santa Cruz. Para entonces escuchaba voces en su cabeza que le insistían que un terremoto era inminente y solo asesinando Roberto, no sé si sabes, pero vi un documental en Netflix que se encontraron más cadáveres de las víctimas de John Wayne Gacy en 2021. ¿Sabías tú que hasta la fecha se siguen encontrando víctimas de Ted Bundy también? Él dropeaba los cuerpos, ¿qué huele? ¿Qué de la verga suena eso? Hasta la fecha hay muchos asesinos seriales que se siguen descubriendo los cuerpos. Sí, muy mal dicho, muy mal citado. Él los tiraba los cuerpos en una zona específica en donde él siempre dijo que era su zona predilecta para dejar los cuerpos. Y hasta la fecha se siguen descubriendo ciertos cráneos, manos, todo lo que quedó por todos lados. podría salvar. Y hasta la fecha también pasa de muchos asesinos seriales que se les culpó de 5 asesinatos, pero hasta la fecha se han descubierto 15 cuerpos más de los que nunca se les culpó. California. El cumpleaños de Malin era el 18 de abril, día del aniversario del terremoto de San Francisco de 1906, lo que para él era muy significativo. Malin creía que la guerra en Vietnam producía suficientes muertes de norteamericanos para detener los terremotos como fuente de sacrificios para la naturaleza, pero con el final de la guerra a finales de 1972, él necesitaba comenzar a matar gente para mantener lejos el terremoto. El 13 de octubre de 1972, Malin golpeó a un vagabundo hasta matarlo con un bate de béisbol. ¡A la verga! El hombre, de 55 años, hacía autostop y Malin lo derribó después de engañarlo para que observara el motor del auto. La siguiente víctima sería Mary Guilfoyle, de 24 años, a quien Malin también recogió haciendo autostop. ¡No, tiene mi edad! La apuñaló hasta acabar con su vida mientras conducía. Solo 4 días después, Malin tomó a su tercera víctima cuando iba a confesar sus pecados. En un estado de delirio, él creyó que el padre, Henry Tomei, quería ofrecerse para hacer su próximo sacrificio para mantener lejos los terremotos. Le golpeó, pateó y acuchilló. El padre Tomei se desangró hasta morir en el confesionario y un feligrés vio a Malin salir corriendo. Después de eso, Malin... Roberto, ¿con qué objeto consideras que sería la muerte a golpes más grotesca? Uf, buena pregunta. Yo creo... Con un tronco, güey, con un pedazo de madera, pero de árbol. Porque al final, a menos de que sea uno muy grueso, no lo matas inmediatamente. Sí, podría ser un martillo, totalmente. Pero el vato preguntó la más grotesca y yo creo que aparte de un golpe de un tronco, no lo matas a la primera, sino que tienes que estar dándole y dándole y dándole. Con un martillo lo matas de una, güey. Con un, lo que sea así, lo matas de una. Con un tronco que tiene formas diferentes, no necesariamente la de un martillo, es de a varios y a varios y a varios y a varios y a varios. Yo creo que con ese, güey. Yo creo que con ese. Un calcetín con jabón. Malin decidió enlistarse a la Marina y pasó los exámenes físicos y psicométricos. De cualquier modo, le fue negado el ingreso cuando se encontró... ¿Cuál crees que es la peor forma de morir? Quemado. Quemado. Está comprobado, según yo lo que sé, varias personas han dicho que es la peor forma de morir. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Quemado es la peor forma de morir porque mucha gente dice, cuando mueren en incendios, mucha gente dice que, ay no, pero se murió antes ahogado. Güey, morirse ahogado, al final de cuentas, pues sí te desesperas y todo, pero tu cuerpo pierde la conciencia y te vas. Cuando estás siendo quemado vivo, hervido, sientes todo por todo tu cuerpo y te mueres del dolor, de que tu cuerpo se rinde y ya no quieres sentir más el dolor.
No te mueres porque falló tus pulmones como en ahogado. No te mueres de que te estás desangrando. No es así, güey. Te mueres porque tu cuerpo ya no quiere seguir viviendo. Esa. Que tenía un número de arrestos menores por su actitud bizarra y anarquista en el pasado. Este rechazo alimentó los delirios paranoicos de conspiraciones de Malin. Quemado no es lo mismo que hervido. Bueno. Ahogado en sus mentiras. Creyendo que detrás del rechazo se encontraba un poderoso grupo de hippies. La última víctima. ¿Cuál dirías que es la manera más tonta de morir? Yo la tengo. Yo casi me pasaba ayer. Me comí una galletita de animal y me la quise pasar con agua. Dije, seguro se deshace. Y yo me estaba ahogando. Fue el 13 de febrero. Malin conducía solo cuando pasó junto a un anciano hispano que cortaba su césped. Sin razón aparente, dio la vuelta, paró el coche y apoyándose sobre el capó del coche. Estaba aburrido, no tenía internet. Para apuntar disparó, matándolo instantáneamente. Regresó a su auto y continuó conduciendo tranquilamente. Era en pleno día y había un gran... No, ¿sabes cuál es? Para mí, ¿cuál es la manera más tonta de morir? Y pobrecitos, porque sí ha habido. Hay gente que se ha muerto colocándose la corbata, güey. Pues pobrecitos, de que no sabían ponerse una corbata, güey. Pero pues oye. Número de testigos, uno de ellos sí dio a la policía la matrícula del auto. Te ha ahogado poniéndose la corbata. Un dócil Malin fue capturado unos minutos después. Y bien, hasta aquí dejaré esta primera parte del iceberg, ya que aún faltan otros no estuvo bueno tus últimos icebergs, la verdad. No, ya, a ver. Para pa pa pa.